Buenas tardes. Ya es tarde para nosotros aquí en Punta Arenas. Agradecida al Señor por el presbiterio de la iglesia de San Antonio y la oportunidad que nos da o me da de compartir esta mañana la palabra del Señor. Quiero contarles que yo conocí al Señor cuando tenía alrededor de 8 años en una escuela dominical. Allí comenzamos a crecer en el Señor, en la palabra de Dios con mi hermana Luz. Luego, orando al Señor, llevando los mensajes de la escuela dominical a casa, también nuestra familia, padres, hermanos, llegaron al Señor. Y hoy servimos, la mayoría de mis hermanos, incluyendo el pastor Flavio, al Señor aquí. Y ha sido una tremenda bendición haber encontrado al Señor en tiempos difíciles de nuestra vida, en un tiempo de pobreza en el área económica, pero también espiritual, como todo ser humano. Sin Dios hay una pobreza espiritual en nuestras vidas, pero el Señor viene a llenar todo vacío y a bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Yo quiero compartir en este tiempo que el Señor nos ha permitido entregar una palabra al Señor en Isaías, el capítulo 42, los versículos, vamos a leer hasta el 3 en primer lugar. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Este profeta, Isaías, fue uno de los profetas mayores en la Biblia. Su nombre significa Dios de salvación. Él es de origen hebreo. Él fue estadista, fue asesor de reyes, poeta, escritor. Este fue un hombre que vivió entre los años 765 a 695 antes de Cristo. Murió en una persecución provocada por el rey Manasés. Este es uno de los profetas, hermanos, que más habla de la venida de Cristo a la tierra. Habla de su nacimiento en Isaías 9, del 1 al 7, habla de la obra de Cristo en Isaías 61, 1 y 2, y habla de la muerte y que Él cargó los pecados de todos sobre sí para que nosotros tengamos una relación íntima con Dios, para que nosotros nos acerquemos a Dios por medio de su muerte y resurrección. Y este profeta fue el que más habló de ello. Y él habla en estos primeros versículos que leímos del capítulo 42 del siervo escogido. Ese siervo escogido es Jesús. Y habla de que él traerá justicia a las naciones. Habla también de que él no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humeare. Y en estos tres primeros versículos vemos tres características de este hombre, Jesús, escogido por Dios, que se hizo hombre siendo Dios, y que fue el único justo, y que Él es el único que con su justicia puede justificar a todas las naciones, ¿ya? Ese es el propósito de Dios. Y, y en los versículo 1 del capítulo 42 nos habla de que Él es justo, ¿ya? Y también el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3:18, nos habla de que Jesús es justo. Y vamos a ver inmediatamente allí eh, lo que nos dice la palabra del Señor en, en primera Pedro 3:18. Vamos a buscar enseguida aquí. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y en Primera Pedro, un poquito hacia atrás, el capítulo 2 y los versículos del 22 al 24 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicieron no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros,
estando muertos en pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Esta es la obra que Cristo hizo, hermano. Él es justo, dice que no había pecado en él, no había engaño en Jesús, pero él cargó nuestro engaño, nuestro pecado, nuestras maldades, todo lo que nosotros llevamos por naturaleza. Nuestra naturaleza de pecado, cuando el hombre cayó, Adán y Eva en el huerto del Edén, esa semilla de pecado, de desobediencia y de rebelión quedó en el ser humano y se traspasa de generación en generación, hasta que viene Jesucristo con su obra redentora de salvación y carga el pecado de toda la humanidad en sí mismo para llevarnos a una relación con Dios, al hombre con Dios, esa relación que había cuando Dios creó al hombre, de una relación de comunicación. Se cortó cuando el hombre desobedeció, pero Jesús vino a ser el puente entonces para que nosotros podamos llegar a él. Este mismo versículo que leímos, estos mismos versículos de segunda, de primera Pedro, 2, 22 al 24, nos lleva a una segunda característica de este siervo escogido Jesús. La primera era justo, que por su justicia vino a justificar a la humanidad. La segunda es la humildad. La humildad. Dice que en el 42.2 de Isaías que leíamos, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Luego aquí también en primera Pedro nos hablaba que no abrió su boca. Él no se justificó, tampoco se defendió. Él dice que él fue llevado como cordero al matadero, dice en Isaías 53, donde le decía que de Isaías, el profeta, habla también de la muerte de Jesús. Y él no abrió su boca, no se defendió. Cuando lo acosaban también los religiosos de esa época y lo confrontaban, él tampoco alzó su voz, tampoco se defendió, sino que él dice que él se alejaba, simplemente se apartaba. Y vemos aquí la humildad de Jesús. Él nunca dijo, yo soy el Hijo de Dios, tienen que respetarme, yo soy el glorioso, creador del universo. Él no se defendió, sino que simplemente él dejó que la obra de Dios transcurriera en la voluntad del Padre. Y él habla de sí mismo de ser manso y humilde de corazón. Encontramos en Mateo 11, 29, esa palabra que Jesús nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11, 29, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él dice, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Qué importante, hermanos, es que nosotros aprendamos de esa humildad que tuvo Jesús y que él se describe como manso y humilde de corazón. Dice, aprendan de mí. Y esa humildad, hermanos, debe ser considerada como algo que trae paz a nuestras vidas también, tranquilidad y gozo a nuestros corazones. El confrontamiento, hermanos, y ese estar siempre defendiéndonos, que somos cristianos, que no deben hablar mal de nosotros, muchas veces nos lleva a confrontar cuando dice la gente, pero mira, ¿por qué los cristianos son así? Nosotros empezamos a levantar la voz, a defendernos. Eso dice el Señor Jesús y nos enseñó con su propia vida, que nosotros no debemos hacer. Él dice que se apartaba simplemente. Y él dice, aprendan de mí. No entren a discutir en cosas que quizás no va a ayudarle a nadie. Oren, sino, y sean humildes de corazón. No muestren humildad externa. No, yo soy humilde en forma externa porque los demás digan como soy, hacer algunas obras de humildad, sino de corazón. Que esto sea una vivencia en tu vida y en mi vida. El orgullo, hermano, a veces trae dolores de cabeza, trae situaciones difíciles, muchos conflictos a veces, el orgullo, la soberbia, pero la humildad trae paz, trae tranquilidad y gozo a nuestros corazones. Cuando a veces hay alguien que quiere hacernos daño, qué sé yo, y nosotros oramos por él o por ella, le saludamos, aunque sabemos que quizás la persona no nos quiere, saben, hermano, que para nosotros es paz en nuestro corazón, pero pronto esa persona también se da cuenta que no puede pelear con alguien que simplemente no quiere confrontarse y que esto lo lleva en paz, que lleva cualquier situación, por difícil que sea, en paz, porque esto es de Dios y nosotros debemos aprender de su humildad.
Lo tercero, perdón, la tercera característica, y en esto quisiera que ahondemos un poquito más también, es acerca de la compasión, Jesús. Y lo dice ahí en Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Aquí hay dos símbolos del cual habla la Biblia. La Biblia está llena de símbolos y cosas que nos ayudan a entender verdades de la palabra de Dios y de lo que Dios quiere decir. Isaías, él decía, mira, la caña cascada, ¿qué es una caña? Puede ser una caña de trigo, de maíz, de avena, es lo que sostiene el grano. Y saben, hermanos, que cuando uno cosecha, nadie se preocupa de la caña o de lo que cae del grano. Todos, cuando sembramos, queremos la cosecha, queremos el fruto, queremos el grano. Y nadie se preocupa de lo que queda, son desechos. Hermanos amados, aquí dice que el Señor Jesús tuvo compasión de las multitudes, de ti y de mí. Y la compasión, ¿qué es, hermanos? Es un sentimiento de tristeza al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, redimiéndolo o evitando. Y hermanos, cuando nosotros vemos lo que Jesús hizo, realmente es evitarnos el dolor, evitar el padecimiento, el sufrimiento humano sin él, ¿ya? Y en Mateo 9:36 dice, y al ver la multitud de Jesús, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús dice que tuvo compasión de las personas, de la gente, de las multitudes, porque estaban desamparadas. Hay un desamparo del hombre cuando no tiene a Dios en su corazón. Cuando Jesús no está en su vida, hay un desamparo. Y Jesús dice que tuvo compasión de aquellas personas. Entonces, aquí vemos, hermanos, que esa caña que el Señor Jesús, y decía el profeta Isaías, no quiso quebrar, no quiso romper como los demás, que pisamos la caña. Son aquellas personas, es un grupo de personas que son muchas veces olvidadas por la sociedad, desechadas por la sociedad. Hermanos amados, el Señor Jesús no solo se preocupó de lo bueno, del fruto bonito, de lo que puede servir para alimentarse, sino él se preocupó del desecho, de lo que nadie ve, de lo que quizás nosotros, ni siquiera nosotros como hijos de Dios quiere, ¿ya? Hermanos amados, lo que el Señor hablaba a mi corazón con esta palabra es que hay muchos grupos de personas hoy que necesitan de Cristo Jesús, que necesitan del amor de Dios. ¿Cómo Jesús puede traspasar su compasión y su amor? A través de ti y de mí, que somos la iglesia de Cristo, su cuerpo. Somos nosotros, la iglesia de Cristo, los que tenemos que traspasar la compasión, la misericordia de Jesús hacia el que está necesitado, a este grupo de personas que pueden ser la gente de calle. ¿Quién de nosotros se preocupa de una persona que está en la calle para saludarle, para darle una ayuda, para sentarse a su lado y hablar con él o con ella? Porque sí, a veces sí hemos hecho alguna obra para ellos, hemos apoyado en algún momento, pero ¿cuántas congregaciones traemos a estas personas de la calle, los apoyamos en nuestras congregaciones, le damos un tiempo, los llevamos para que ellos puedan entrar a nuestro lugar de reuniones, darles quizás un café, un té, un plato de comida, luego poder invitarlos si es que ellos quieren? ¿Cuántos de nuestras congregaciones están siendo refugio para este grupo de personas que no tiene a nadie desechado por la sociedad, por su familia? Los ancianos, ¿quiénes se están preocupando por los ancianos hoy? Amados hermanos, todos los lugares se han cerrado hoy día. Se han cerrado los lugares de eventos, pero junto con los lugares de eventos se cerraron las congregaciones, los lugares de reunión. Sin embargo, los hogares de ancianos están abiertos. Sin embargo, los lugares donde se acogen a la gente de calle están abiertos. Y nosotros pensamos, Señor, ¿qué cosecha queremos hoy día? Queremos solamente ese rico fruto que viene, nos preocupamos de la cosecha hermosa, del buen grano,
o nos estamos preocupando también de los desechos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Estamos compadeciéndonos realmente como Jesús lo hizo, hasta dar su vida por aquellos que no tienen al Señor, que quizás son el desecho de la sociedad. Para ellos yo le tengo una buena noticia, dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso está en Lucas 19:10. En Mateo 9:11-13 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La obra de Cristo, hermano, fue levantar a los que están pisoteados, olvidados, no quebrar esa caña cascada, sino atraerlos a Él por medio de su muerte y su resurrección. Eso es lo que estamos llamados. Ir pues y aprender lo que significa. Aprenda mi pueblo lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos amados, ¿qué es lo que está haciendo hoy día nuestra iglesia? ¿Cómo estamos viviendo como iglesia? ¿Es un centro de rehabilitación? ¿Es un hospital para enfermos, heridos? ¿O es para gente justa? Para personas quizás de buena crianza, para un grupo de gente que podemos reunirnos, sí, es hermoso, aprender, conocer la palabra de Dios, es muy bueno y saludable para nuestras vidas. Alabar a Dios juntos es bueno, hermano. Pero ¿a quién nos llama el Señor en este tiempo? Es que vayamos a aquellas personas, aquellos grupos que son desechados por la sociedad y que nadie ve. Y hermanos, el buen samaritano es un buen ejemplo también que Jesús nos dejó aquí en esta tierra. ¿Qué hizo el sacerdote? Pasó de largo. Vio al hombre que estaba herido, lo habían asaltado, estaba mal en el suelo. Pero este hombre pasó un levita, quizás los levitas de repente son los sacerdotes, ministros de alabanza. Eh, Sin embargo, este hombre, este levita pasó y le dejó. Pero ¿quién se compadeció? Fue este buen samaritano, ¿ya? Un hombre que no quizás como nosotros hoy día, ¿ya? También hay buenos samaritanos hoy. Nosotros quizás vemos a pocas congregaciones, quizás haciendo ollas comunes, llevando la ayuda. Y los hay, sí hay hermanos que están haciendo esto, sí hay hermanos que están llevando ayuda, están entregando algún tipo de apoyo, pero quizás debiera ser más masivo todo esto. Saben, hermanos, que a veces nosotros, creyendo que estamos tan bien y que somos privilegiados, y de hecho lo somos, porque somos hijos de Dios. Sin embargo, el Señor quiere que este privilegio, como decía la canción, que cuando Él vino a mi corazón, mi vida cambió. Y así fue. Tu vida cambió. Qué maravilloso. Pero la vida de este hombre y mujer que están en la calle también necesita ser cambiada. Quizás más que la mía, que tenía una familia que me acogía, que me amaba, quizás que tu misma vida, que quizás no ha sido tan complicada. ¿A quién vino Jesús a salvar, sino a las calles quebradas? Aquellos que están pisoteados, que no tienen quizás quien los pueda levantar una mano. Aquí está la iglesia, debe estar la iglesia. La iglesia de Cristo debe ser un hospital donde llegan los enfermos y son sanados, donde llegan las personas que vienen heridas y son sanadas. Y hoy día esto nos llama el Señor, dice, compadézcanse del que está sufriendo, desamparado, del que no tiene nada, porque Jesús se compadece de ti. Si tú te sientes en este grupo de personas abandonados, desechados, quiero decirte que Jesús te ama, que Él piensa en ti, que dio su vida por ti, y que lo único que tienes que hacer es acercarte a Él y confesar y entregar tu vida al Señor, y Él va a cambiar todo tu ser, va a cambiar toda tu realidad, te va a dar un nuevo camino, una nueva vida. Pero también nosotros como iglesia, amados hermanos, estamos llamados a mirarlos,
a ellos también, darles una mano, levantarlos. El segundo grupo de personas de quien habla aquí es el pábilo que humeare. No lo dice la palabra de Dios que el Señor Jesús no lo va a pagar. Quizás muchos de nosotros fuimos pábilos que humear. ¿Cuántos de nosotros conociendo al Señor, conociendo su verdad, conociendo a Él como el Señor de nuestras vidas, sirviéndole, nos hemos alejado? En algún momento nos alejamos de Él. Quizás esta es tu condición hoy día. Estás lejos, lejos de la plena comunión de la iglesia, pero también te has apartado del Señor, de sus principios, de los valores escritos en su palabra. Quizás ha venido a tu corazón rebelión, rabia por situaciones que has vivido y se te han alejado. Quizás tuviste alguna situación dentro de tu congregación y te alejaste. Pero el Señor también quiere que tú vuelvas a Él en este tiempo, porque Él dice que Él no va a pagar al pábilo que humeare. Quizás lo único que hay en tu vida o que hubo en la mía, o quizás de muchos de nosotros que cuando nos alejamos en algún momento, era ese pábilo, ese pabilito que humea como cuando nosotros apagamos las velas de un cumpleaños y queda toda esa cosita humeando. ¿Ya? Dice que ese pequeño humito no lo apaga el Señor, lo enciende, dice Él. No apagará el pábilo que humeare, no va a apagar eso poco que quizás queda en tu vida, ese pequeño recuerdo en tu corazón de que un día fuiste a la iglesia, de que recibiste palabra, de que te ayudaron, de que fuiste parte quizás del servicio a Dios, pero luego te apartaste. Y hoy día, ¿qué te dice Satanás? No vuelvas. Nadie te quiere, mira, todos te olvidaron, hasta Dios te olvidó. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte lo contrario. Mira, en Isaías, el capítulo 49 y los versículos 14 al 15, dice: pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Esta es la palabra que el Señor te dice a ti, querido hermano, que te apartaste quizás de la iglesia, de la plena comunión, quizás le diste la espalda al Señor. El Señor te dice aquí, yo nunca me olvidaré de ti. Puede que en esta vida que hoy día vivimos, una madre se olvide de lo que dio a luz. Sin embargo, dice el Señor, aunque ella te olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque quizás la iglesia donde naciste, donde creciste, donde Dios habló a tu vida y quienes estuvieron contigo, pueden que por los años que han pasado te hayan olvidado en alguna medida, aunque la iglesia siempre está orando, los hermanos, y siempre se está recordando a los hermanos que se han alejado, pero que aunque ella te olvidare, dice, yo nunca me olvidaré de ti. Solo tenemos que recordar los que conocen la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hace el padre cuando ve a su hijo venir? ¿Le recrimina? No. ¿Lo reta? No. Le dice, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué despilfarraste tu herencia? No le dijo eso. ¿Qué fue lo que hizo el padre? Dice que vino a él su hijo. Y cuando lo vio, ni siquiera esperó lo que el hijo venía a decirle, porque este hijo venía con un mensaje de arrepentimiento. Este hijo no venía a decir, oye, papá, mira, me fue mal y vengo aquí y quiero que me aceptes porque yo soy tu hijo. No, este hombre vino humillado, arrepentido, confesando y diciendo, mira, yo quiero ser solo tu siervo, porque ¿sabes qué? No soy digno de llamarme tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero antes de que este hijo pronunciara ese discurso que traía de arrepentimiento, el padre lo abrazó, lo besó y mandó que le pusieran su túnica, puso anillo en su dedo y mandó a hacer una fiesta para él. Eso está en Lucas 15 del 20 al 23. Quiero decirte que el Señor no te va a reprochar si tú vienes arrepentido así, confesando los pecados, como dice Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Jesús, el justo que hablamos, que en su justicia nosotros fuimos justificados para perdonar tu pecado, mi pecado y limpiarnos de toda maldad. Lo único que el Señor necesita cuando nosotros nos apartamos es que vengamos arrepentidos a Él, humillados delante de su presencia, confesando nuestros pecados y Él nos levantará. Él nos limpiará otra vez. Él pondrá túnica nueva sobre tu cuerpo y Él te pondrá un anillo, el Espíritu Santo, que nunca se ha ido de nosotros, para que tú puedas ver y creer que Dios está allí. ¿Y quiénes somos los encargados
No de enojarnos como el hermano del hijo pródigo, de decir por qué él hizo fiesta y por qué puso ropa nueva a él, que se fue y volvió, y yo que siempre he estado aquí, no he recibido tal halago. Sin embargo, hermanos, el Señor le dijo, mira, mi hijo se había ido y volvió. Tú siempre has estado conmigo. Todo lo mío es tuyo. Hermanos amados, nosotros disfrutamos de muchas bendiciones del Señor, de toda su gracia, de todo su amor, de todo su apoyo, de toda su ayuda, siempre. Pero aquel que se aleja, muchas veces, hermanos, sufre muchas situaciones, porque se apartó del Padre. Y lejos de Dios, hermano, nada somos, nada podemos hacer. Quizás puede irnos bien un tiempo, quizás podemos lograr éxito, pero luego viene el fracaso, vienen muchas otras cosas, porque el enemigo nos roba. La palabra de Dios lo dice también en Juan 10, que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir. Y cuando le damos lugar a él, muchas veces nosotros también somos destruidos por el enemigo cuando le damos lugar, cuando nosotros nos apartamos de la verdad, del propósito de Dios en nuestras vidas y nos rebelamos en contra de su palabra. Pero Dios tiene misericordia y nos vuelve a Él. Estos son los dos grupos, la caña cascada y el pábilo que la misericordia de Jesús, de este siervo justo, recto, compasivo, humilde, es esta, amados hermanos, de atraernos a Él, de atraernos al Padre por medio de su sacrificio en la cruz, de darnos una oportunidad nuevamente. Aquel que nunca la ha tenido de venir a Él, y aquel que la tuvo y la rechazó de volver a Él. Es la oportunidad porque el Señor Jesús aún te ama y quiere bendecirte y quiere atraerte a Él y que tengas una relación íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, dice la palabra de Dios en Santiago 5, 19, 20, le dice a la iglesia, te dice a ti, me dice a mi hermano, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si nosotros, hermanos, usted y yo, dejamos de ser quizás estos cristianos nominales para llevar una palabra de vida, de aliento, para parar en el camino cuando vemos la necesidad de un hombre anciano que quizás necesita ayuda, de una familia que está pasando por necesidades, de esta gente de calle que muchas veces necesita a alguien que le levante, que le dé un plato de comida, abrir nuestras puertas quizás para bendecirle, para ayudarle, para contenerle, para atraerles al Señor. Hermanos amados, el Señor quiere que hoy día salvemos a la gente de la muerte, de sus almas, del pecado, pero también de su ruina humana. También, hermano. Así que estamos llamados. Sepamos que quien haga volver a alguien del error de su camino, hermano, va a salvar de muerte una vida, de la muerte eterna. Lo sacará de las tinieblas, hermanos, donde el mundo vive hoy, para traerlos a la luz de Cristo. Porque dice la palabra de Dios también aquí en Isaías 42, 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso fue esa es la obra que Jesús vino a hacer. Él es la luz para las naciones, pero también Él nos ha llamado a nosotros a hacer la luz. El versículo 7 dice que esta es la obra de Jesús. Dice que abrí los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. La obra de Cristo vino a hacer eso, a sacar a los que están ciegos, a los que están oprimidos, cárceles, no solamente cárceles físicas, sino espirituales, hermanos amados. Sacar de todo lo que está oprimiendo a las personas hoy día. ¿Quién visita los psiquiátricos hoy, hermanos? Está lleno de gente con mucha necesidad, gente que está sola, gente que no sabe qué rumbo tomar. Hay muchas situaciones y hay muchos lugares, hermanos, donde nosotros podemos ser luz. Hay muchos lugares, hermanos, que nosotros podremos cubrir trayendo a personas que ahí están atadas, presas, y traerlas a la luz de Cristo. Esa también es nuestra misión, como la es de Jesús. Él es la luz del mundo. La luz del mundo. Donde llega Cristo, llega la luz. Y nosotros, hermanos, somos el reflejo de Él aquí. Y nosotros estamos llamados, como dice la palabra del Señor también, no guardar bajo un almud esa luz, sino ponerla donde todos la vean. Nuestro testimonio de vida y nuestro trabajo, hermanos amados, para llevar a otros al Señor no debe nunca faltar. Debe estar en nuestra vida, debe ser prioridad para nosotros. Donde el Señor nos ponga y si vemos alguna necesidad, cubrirla, como Dios nos guíe, como Dios nos dé. Siempre el Señor va a proveer
para aquello, hermanos. Así que yo les animo en el nombre del Señor a la iglesia, a que en este tiempo, hermanos, y cuando se abran de nuevo los lugares de reunión, sean hospitales, sean lugares de refugio, sean centros de rehabilitación para quien lo necesita, amados hermanos. Este es un tiempo de reflexión que Dios nos da. Paren y miren sus sendas, vean cómo van a seguir hacia adelante. Y el Señor a cada uno de nosotros nos está dando un llamado y nos está trabajando íntimamente para que cuando regresemos, hermanos, quizá nuestra visión sea totalmente diferente a lo que fue antes de que nuestras congregaciones, lugares de reunión, sean cerrados. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor te bendiga a ti, que hoy día me escuchas. Quizás te encuentres en alguno de estos grupos de personas que quizás se sintió olvidada, desechada por los hombres, pero no por Dios, no por Jesús, que siempre ha tenido compasión de ti, que siempre te ha amado y que Él va a prolongar su amor y su misericordia hacia tu vida. Que el Señor les bendiga y damos gracias al Señor por su palabra. Amén.